La leyenda de los Aluk-Soob, guardianes de la selva maya. El susurro de la selva. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de Yucatán con tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las copas de los árboles centenarios. En la pequeña aldea de Sosén, ubicada en el corazón de la península, la vida transcurría con la tranquilidad característica de los pueblos mayas. Las casas de adobe y techos de palma se alineaban en calles de tierra, mientras el aroma a tortillas recién hechas y el humo de los fogones se mezclaban con el aire húmedo de la selva. María, una joven de 18 años con ojos color obsidiana y cabello negro como la noche, caminaba por un sendero rodeado de exuberante vegetación. Sus pasos ligeros apenas perturbaban el suelo cubierto de hojas secas. Llevaba una canasta llena de hierbas medicinales que había recolectado para su abuela, doña Carmela, la curandera respetada del pueblo. De repente, un susurro captó su atención. No era el viento entre las ramas, ni el canto de algún pájaro exótico. Era algo más, algo mágico. María se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El silencio fue su única respuesta, pero por el rabillo del ojo creyó ver una pequeña sombra moverse entre los arbustos. Un escalofrío recorrió su espalda, y las palabras de su abuela resonaron en su mente: la selva está viva, mi niña. Y los Aluk-Soob son sus guardianes. ¿Será cierto lo que cuenta mi abuela?, murmuró para sí misma. ¿Serán los Aluk-Soob? María aceleró el paso, su mente dando vueltas con las historias que había escuchado desde niña. Los Aluk-Soob, pequeños espíritus traviesos que habitaban la selva, protectores de los secretos ancestrales y guardianes de la naturaleza. Siempre había creído que eran solo cuentos para niños, pero en ese momento, rodeada por la magia de la selva al atardecer, todo parecía posible. Al llegar a su casa, una modesta choza de adobe con techo de palma, encontró a su abuela, doña Carmela, sentada en el portal. La anciana, con su rostro surcado por arrugas que hablaban de sabiduría y experiencia, tejía un huipil con colores brillantes. «Abuela», dijo María, sin aliento, «creo que vi algo en la selva. Algo, pequeño y rápido». Los ojos arrugados de doña Carmela brillaron con una mezcla de sabiduría y preocupación. Dejó su tejido a un lado y tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Ay, mi niña», respondió con voz grave, «los Aluk-Soob están inquietos. Algo está perturbando su descanso». María se sentó junto a su abuela, ansiosa por escuchar más. El crepúsculo daba paso a la noche, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. «¿Qué quieres decir, abuela? ¿Los Aluk-Soob son reales?». Doña Carmela sonrió con ternura. «Tan reales como tú y yo, María. Han protegido estas tierras desde tiempos inmemoriales. Pero cuando se agitan, es señal de que algo no anda bien en el equilibrio de la selva». La anciana se levantó con dificultad y entró en la casa, regresando momentos después con un pequeño bulto envuelto en tela bordada. Con cuidado, lo desenvolvió, revelando una pequeña figura de barro, no más grande que la palma de su mano. Representaba a una criatura con rasgos humanos pero proporciones diminutas, con un sombrero puntiagudo y una expresión traviesa. «Este es un Alux», explicó doña Carmela. «Lo heredé de mi abuela, y ella de la suya. Se dice que quien posee una de estas figuras, cuenta con la protección de los Aluk-Soob». María observó la figurilla con asombro. Parecía vibrar con una energía antigua y misteriosa. «Pero, abuela, ¿por qué me cuentas esto ahora?». Doña Carmela suspiró profundamente. «Porque, mi niña, creo que los Aluk-Soob te han elegido. Si los has visto, es porque quieren que los veas. Y eso significa que tienes un papel importante que desempeñar en lo que está por venir». María sintió un peso en su corazón, una mezcla de emoción y miedo ante lo desconocido. «¿Y qué debo hacer?». «Por ahora, escuchar y aprender», respondió la anciana. «La selva te hablará, y debes estar atenta a sus mensajes. Los Aluk-Soob te guiarán, pero debes estar dispuesta a seguir su camino». Mientras la noche caía sobre Sosén,
María y su abuela permanecieron en el portal, compartiendo historias antiguas sobre la magia de la selva y los secretos de los Aluk-Zoo. El aire se llenó con el canto de los grillos y el ocasional aullido de un mono aullador en la distancia. En la espesura de la selva, unos ojos diminutos y brillantes observaban la escena, ocultos entre las sombras de un antiguo árbol de ceiba. Los Aluk-Zoo habían encontrado a su nueva guardiana, y el destino de la selva estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, María se acostó con la mente llena de preguntas y el corazón palpitante de emoción. Mientras se sumergía en un sueño intranquilo, no podía imaginar las aventuras y desafíos que le esperaban, ni el papel crucial que jugaría en la protección de la selva y sus antiguos guardianes. El forastero. La mañana llegó a Sosén con el canto de los gallos y el aroma a café recién hecho. María se despertó temprano, sus sueños habían estado llenos de imágenes borrosas de criaturas pequeñas y risas traviesas. Se vistió rápidamente con su huipil favorito, bordado con flores de colores brillantes, y salió al patio para ayudar a su abuela con las tareas matutinas. Doña Carmela ya estaba despierta, alimentando a las gallinas y regando las plantas medicinales que crecían en macetas de barro alrededor de la casa. «Buenos días, mi niña», saludó la anciana con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?». María asintió, aunque la verdad era que había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama, pensando en los Aluk-Zoo y en las palabras de su abuela. «Abuela», comenzó, mientras recogía los huevos del gallinero, «¿crees que volveré a ver a los Aluk-Zoo?». Doña Carmela la miró con ternura. «La selva revela sus secretos a quienes están listos para verlos, María. Ten paciencia y mantén tus ojos y tu corazón abiertos». Antes de que María pudiera responder, un sonido extraño rompió la tranquilidad de la mañana. Era un rugido mecánico, algo completamente ajeno a los sonidos habituales de la aldea. Ambas mujeres se miraron con sorpresa y preocupación. «¿Qué es eso, abuela?», preguntó María, sintiendo un nudo en el estómago. «No lo sé, mi niña, pero no me gusta nada», respondió doña Carmela, frunciendo el ceño. Curiosas y un poco temerosas, María y su abuela se dirigieron hacia la plaza central del pueblo, de donde parecía provenir el ruido. A medida que se acercaban, vieron que una pequeña multitud se había formado alrededor de algo. El rugido se detuvo abruptamente, y cuando María y doña Carmela llegaron a la plaza, vieron la fuente del alboroto. Un jeep polvoriento se había detenido en el centro, atrayendo miradas curiosas de los lugareños. Del vehículo bajó un hombre alto y fornido, con piel bronceada por el sol y ojos azules como el cielo caribeño. Vestía pantalones cargo, botas de montaña y una camisa de manga corta que dejaba ver unos brazos musculosos. Su apariencia contrastaba fuertemente con la de los habitantes del pueblo. «Buenas tardes», saludó el recién llegado con un marcado acento extranjero, dirigiéndose a la multitud. «Me llamo Jack Thompson. Soy arqueólogo y estoy buscando información sobre unas ruinas cercanas». Un murmullo recorrió la plaza. Los forasteros no eran comunes en Sosén, y menos aún los que venían buscando ruinas antiguas. María sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Había algo en la mirada de Jack que la inquietaba, una mezcla de determinación y codicia. Don Pedro, el alcalde del pueblo, un hombre robusto con un bigote espeso y canoso, se acercó al forastero. «Bienvenido a Sosén, señor Thompson», dijo con cautela. «¿Qué tipo de ruinas busca exactamente?». Jack sonrió, revelando dientes blancos y perfectos. «He oído rumores de un templo antiguo, oculto en la selva. Se dice que guarda tesoros inimaginables y secretos de la antigua civilización maya. Estoy aquí para investigar y, si es posible, localizar ese templo». El murmullo en la plaza se intensificó. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Jack habían despertado una sensación de peligro en su interior, como si la selva misma le estuviera advirtiendo. Don Pedro intercambió miradas con algunos de los ancianos del pueblo antes de responder. «Señor Thompson, la selva que rodea Sosén es vasta y peligrosa. Muchos han entrado buscando tesoros y no han regresado. Además, nuestro pueblo respeta los lugares sagrados de nuestros ancestros.
No podemos ayudarlo en su búsqueda. La sonrisa de Jack flaqueó por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Entiendo su preocupación, don Pedro. Pero le aseguro que soy un profesional. Mi intención no es profanar sitios sagrados, sino estudiarlos y preservar su historia. Quizás podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. El descubrimiento de un templo como este podría poner a Sosén en el mapa, traer turismo y desarrollo a la región. Sus palabras parecieron tener efecto en algunos de los presentes. María vio cómo algunos de los jóvenes del pueblo asentían con entusiasmo ante la idea de desarrollo y turismo. Pero los ancianos y su abuela mantenían expresiones de preocupación y desconfianza. Jack continuó, su voz suave y persuasiva. Solo necesito un guía, alguien que conozca bien la selva. Pagaré generosamente por la ayuda. Antes de que alguien pudiera responder, María sintió un tirón en su falda. Al bajar la mirada, vio a un niño pequeño, Miguel, el hijo de 5 años de su vecina. El niño señalaba hacia el borde de la plaza con ojos muy abiertos. María siguió la dirección de su dedo y contuvo un grito de sorpresa. Allí, parcialmente oculto detrás de un árbol, estaba una lux. La pequeña criatura la miraba fijamente con ojos brillantes y preocupados. Nadie más parecía notarlo. El alux hizo un gesto de negación con la cabeza y luego señaló a Jack. El mensaje era claro, el forastero representaba un peligro. María se volvió hacia su abuela, quien parecía haber notado su sobresalto. Abuela, susurró, los Aluxob están aquí. No quieren que ayudemos a este hombre. Doña Carmela asintió con gravedad. La selva habla a través de ellos, mi niña. Debemos escuchar su advertencia. Mientras tanto, Jack continuaba su discurso, describiendo las maravillas que podrían descubrir y los beneficios que traería a la comunidad. Algunos de los aldeanos parecían cada vez más convencidos. María sintió que debía hacer algo. Con el corazón latiendo fuertemente, dio un paso al frente. Disculpe, señor Thompson, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Pero creo que debería saber que la selva no es solo árboles y ruinas. Hay fuerzas aquí que no entendemos. Fuerzas que protegen estos lugares sagrados. Buscar ese templo podría ser más peligroso de lo que cree. Jack la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Aprecio tu preocupación, jovencita. Pero te aseguro que he explorado selvas en todo el mundo. Sé cómo manejar los peligros que puedan surgir. No me refiero a jaguares o serpientes, insistió María. Hablo de los guardianes espirituales de la selva. Los Saluxo. Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Algunos de los aldeanos miraron a María con asombro, otros con vergüenza, como si hubiera revelado un secreto que no debía compartirse con extraños. Jack soltó una risa corta y condescendiente. Los famosos Saluxo. He oído historias sobre ellos en mis investigaciones. Fascinantes leyendas, sin duda. Pero te aseguro que no hay nada que temer de cuentos de hadas. María sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cómo se atrevía este extraño a burlarse de las creencias de su pueblo? Estaba a punto de responder cuando doña Carmela puso una mano sobre su hombro, calmándola. Señor Thompson, intervino la anciana, su voz cargada de sabiduría ancestral. Le aconsejo que escuche a mi nieta. Hay más en esta selva de lo que sus ojos pueden ver. Si insiste en buscar ese templo, que sea bajo su propio riesgo. Pero sepa que no encontrará ayuda en Sosén. Jack miró a doña Carmela por un largo momento, como evaluando si valía la pena discutir. Finalmente, asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entiendo. Agradezco su honestidad. Quizás necesite reconsiderar mi enfoque. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarme esta noche? Mañana decidiré mis próximos pasos. Don Pedro, claramente aliviado de que la tensión disminuyera, asintió. Puede quedarse en la posada al final de la calle principal. Doña Lupe lo atenderá bien.
Mientras Jack se alejaba hacia la posada, arrastrando su maleta, María notó que el alux había desaparecido. La plaza comenzó a vaciarse, con los aldeanos dispersándose en pequeños grupos, murmurando entre ellos sobre el extraño visitante y sus intenciones. Esa noche, mientras María ayudaba a su abuela a preparar la cena, le contó sobre el alux que había visto y su advertencia silenciosa. «Abuela, ¿crees que ese hombre pueda encontrar el templo?». Doña Carmela dejó de cortar las verduras y miró fijamente a su nieta. «María, hay lugares en esta selva que no deben ser perturbados. Los Aluxo protegen esos sitios sagrados por una razón. Si ese hombre insiste en su búsqueda, me temo que despertará fuerzas que no podrá controlar». María sintió un escalofrío. «¿Qué podemos hacer?». La anciana suspiró. «Por ahora, estar atentos. Los Aluxo te han mostrado su presencia por una razón. Debes estar preparada para lo que pueda venir». Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo advertencias silenciosas. En la oscuridad de la selva, pequeñas luces parpadeantes aparecían y desaparecían, como si los guardianes ancestrales estuvieran en alerta. María se acostó esa noche con un peso en el corazón. Sabía que la llegada de Jack Thompson marcaba el comienzo de algo grande, algo que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. Mientras se sumía en un sueño intranquilo, no podía imaginar las aventuras y peligros que le esperaban en los días venideros. El llamado de la selva. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando María se despertó sobresaltada. Había tenido un sueño vívido, lleno de imágenes de la selva y susurros en un idioma antiguo que no podía entender pero que de alguna manera comprendía. Se vistió rápidamente y salió al patio, donde encontró a su abuela preparando el desayuno. «Buenos días, abuela», saludó María, su voz cargada de preocupación. «Tuve un sueño extraño anoche. Creo que la selva está tratando de decirme algo». Doña Carmela la miró con seriedad. «Los sueños son el lenguaje de los ancestros, mi niña. Cuéntame lo que viste». Mientras María relataba su sueño, describiendo árboles que se movían como si estuvieran vivos y pequeñas criaturas que danzaban entre las sombras, un grito lejano interrumpió su conversación. Ambas se miraron alarmadas y se apresuraron hacia la plaza del pueblo. Al llegar, vieron a Jack Thompson preparándose para partir. Había cargado su jeep con equipos de exploración, machetes y provisiones. Un grupo de aldeanos curiosos lo rodeaba, algunos con expresiones de preocupación, otros de fascinación. «¿Qué está pasando?», preguntó María a uno de los jóvenes del pueblo. «El arqueólogo dice que ha encontrado un mapa antiguo», respondió el muchacho con entusiasmo. «Cree que puede localizar el templo sin nuestra ayuda». María sintió que el corazón le daba un vuelco. Sin pensarlo dos veces, se acercó a Jack. «Señor Thompson, por favor, reconsidere esto. La selva es peligrosa, especialmente para quienes no la conocen». Jack la miró con una mezcla de condescendencia y determinación. «Agradezco tu preocupación, jovencita, pero he explorado selvas en todo el mundo. Estaré bien». Sin más palabras, Jack subió a su jeep y arrancó el motor. El vehículo se alejó por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio tenso entre los aldeanos. María se quedó mirando el camino por donde había desaparecido el jeep, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. De repente, tomó una decisión. Se volvió hacia su abuela, que la observaba con una mirada conocedora. «Abuela, tengo que seguirlo», dijo María con determinación. «No puedo dejar que perturbe los lugares sagrados». Doña Carmela asintió lentamente. «Sabía que este momento llegaría, mi niña. Los Aluxo te han elegido por una razón. Ve, pero ten cuidado. La selva te guiará, pero también te pondrá a prueba». Con el corazón latiendo aceleradamente, María corrió a su casa para prepararse. Llenó una mochila con agua, frutas y un pequeño botiquín que su abuela había preparado con hierbas medicinales. Antes de partir, doña Carmela le entregó un pequeño amuleto de jade.
Esto te protegerá, dijo la anciana, colgando el amuleto alrededor del cuello de María. Recuerda, mi niña, la fuerza de la selva está en tu interior. Confía en ella. Con un último abrazo a su abuela, María se adentró en la espesura de la selva, siguiendo las huellas del jeep de Jack. El calor y la humedad pronto la envolvieron, pero ella avanzaba con determinación, sus pies descalzos moviéndose con sigilo sobre el suelo húmedo. Después de lo que parecieron horas, María escuchó el sonido de un motor a lo lejos. Aceleró el paso, moviéndose con cuidado para no hacer ruido. Finalmente, vio el jeep de Jack estacionado en un pequeño claro. El arqueólogo avanzaba con determinación, machete en mano, abriéndose paso entre la densa vegetación. María lo seguía a una distancia prudente, su corazón latiendo con fuerza. De repente, un sonido agudo y melodioso llenó el aire. Jack se detuvo, desconcertado. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, mirando a su alrededor. María, oculta tras un grueso tronco, contuvo la respiración. Reconocía ese sonido, era el llamado de los Aluxo, tal como su abuela se lo había descrito. Era una melodía antigua, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mientras Jack continuaba su camino, visiblemente perturbado por el sonido, María sintió un suave tirón en su falda. Al bajar la mirada, sus ojos se abrieron de par en par. Allí, mirándola con ojos brillantes y traviesos, había una criatura no más alta que su rodilla. Su piel era del color de la corteza de los árboles, y llevaba un pequeño sombrero hecho de hojas. «¿Eres una Lux?», susurró María, maravillada. La criatura sonrió, revelando dientes diminutos y afilados. Luego, con un gesto rápido, le hizo una seña para que la siguiera, adentrándose más en la selva, lejos del camino que había tomado Jack. María dudó por un momento. Podía escuchar a Jack abriéndose paso entre la vegetación, cada vez más lejos. Pero algo en su interior le decía que debía confiar en el pequeño ser. Con el corazón latiendo aceleradamente, siguió a la Lux, dejando atrás el mundo que conocía y adentrándose en uno lleno de magia y misterio. El Alux la guió por senderos invisibles, bajo arcos formados por raíces gigantes y a través de cortinas de lianas. María perdió toda noción del tiempo y la dirección. La selva parecía cobrar vida a su alrededor, las flores se abrían a su paso, y los pájaros cantaban melodías que nunca antes había escuchado. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo. En el centro, había una anciana Alux, su piel arrugada como la corteza de un árbol milenario y sus ojos brillantes como estrellas. «Te hemos estado esperando, María», dijo la anciana en una voz que sonaba como el susurro del viento entre las hojas. María, asombrada, se arrodilló frente a la anciana. «¿Me conocen? ¿Cómo es posible?». La anciana Alux sonrió, revelando dientes que parecían pequeñas semillas blancas. «Eres descendiente de los guardianes humanos que una vez protegieron nuestros secretos. Tu sangre canta con la magia de la selva». María sintió que su cabeza daba vueltas con esta revelación. «Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué me han traído aquí?». La anciana Alux se acercó a María, sus movimientos fluidos como el agua de un arroyo. «El equilibrio de la selva está en peligro, joven guardiana. El hombre que busca nuestro templo sagrado no entiende las fuerzas con las que está jugando. Si encuentra el templo y perturba el descanso de los antiguos, desatará un poder que no podrá controlar». María pensó en Jack, abriéndose paso ciegamente por la selva. «¿Qué puedo hacer para detenerlo?». La anciana tomó las manos de María entre las suyas. Eran pequeñas pero sorprendentemente cálidas y fuertes. «Debes despertar el poder que duerme en tu interior. La magia de la selva corre por tus venas, esperando ser liberada». Con estas palabras, la anciana Alux comenzó a cantar en un idioma antiguo que María no conocía pero que de alguna manera entendía. Era la misma melodía que había escuchado en sus sueños. A medida que el canto se intensificaba, María sintió una energía cálida recorrer su cuerpo.
Las piedras del círculo comenzaron a brillar con una luz suave, y el aire se llenó de pequeñas luces danzantes. María cerró los ojos, dejándose llevar por la magia que la rodeaba. Cuando los abrió, vio que sus manos emitían un suave resplandor verde. Podía sentir cada hoja, cada raíz, cada criatura de la selva como si fueran extensiones de su propio cuerpo. «Este es tu don, María», dijo la anciana a Lux. «La selva te ha elegido como su guardiana. Úsalo sabiamente». María se puso de pie, sintiéndose renovada y llena de un poder que nunca antes había experimentado. «¿Qué debo hacer ahora?» «Debes detener al forastero antes de que sea demasiado tarde», respondió la anciana. «Pero recuerda, joven guardiana, el poder no siempre reside en la fuerza. La compasión y la sabiduría son tus mejores armas». Con estas palabras, los Aluk-Soob comenzaron a desvanecerse, mezclándose con las sombras de la selva. María se encontró sola en el claro, pero ya no se sentía perdida. Podía sentir el pulso de la selva, guiándola. Con determinación renovada, María se adentró nuevamente en la espesura. Sabía que debía encontrar a Jack antes de que fuera demasiado tarde. La selva parecía abrirse ante ella, mostrándole el camino. Mientras avanzaba, María reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Era la guardiana de la selva, descendiente de una línea antigua de protectores. El peso de esta responsabilidad era enorme, pero también sentía una profunda conexión con todo lo que la rodeaba. A lo lejos, escuchó el sonido de metal contra piedra. Jack debía estar cerca del templo. María aceleró el paso, su corazón latiendo al ritmo de la selva. El destino de este lugar sagrado, y tal vez del mundo entero, dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Con cada paso que daba, María sentía que se acercaba no solo a Jack y al templo, sino también a su propio destino. La selva susurraba secretos antiguos en sus oídos, preparándola para el desafío que estaba por enfrentar. Mientras tanto, Jack Thompson avanzaba incansablemente. Sus ropas estaban rasgadas y su rostro cubierto de sudor y tierra, pero sus ojos brillaban con determinación febril. Había dejado atrás su equipamiento más pesado, llevando solo lo esencial, su machete, una cantimplora, y el mapa antiguo que lo guiaba. «Debe estar cerca», murmuró para sí mismo, consultando el mapa una vez más. Las marcas en el pergamino amarillento coincidían con los accidentes geográficos que había estado siguiendo. Solo un poco más. De repente, la vegetación se abrió ante él, revelando una estructura piramidal cubierta de enredaderas y musgo. Jack sonrió triunfante, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y codicia. «Lo encontré». «El templo perdido», exclamó, su voz resonando en el claro. Sin embargo, mientras se acercaba a la entrada del templo, no notó las pequeñas figuras que lo observaban desde las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de ira y preocupación. Los Aluk-Soob se habían reunido, listos para defender su hogar sagrado. Jack comenzó a limpiar la entrada del templo con su machete, cortando lianas y apartando piedras caídas. Con cada golpe, la energía en el aire se volvía más densa, como si la selva misma contuviera la respiración. En ese momento, María emergió de la espesura, sus ojos brillando con el poder que los Aluk-Soob habían despertado en ella. Vio a Jack a punto de entrar al templo y supo que debía actuar rápido. «Detente», gritó María, su voz cargada de una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Jack se volvió, sorprendido de ver a la joven del pueblo en medio de la selva. «¿Qué haces aquí, niña? Este no es lugar para ti. Vuelve a tu aldea». María avanzó, sintiendo la energía de la selva fluir a través de ella. «No puedo permitir que entres a ese templo, Jack. No entiendes las fuerzas con las que estás jugando». Jack soltó una risa amarga. «¿Tú me vas a detener? No seas ridícula. Este descubrimiento será mi boleto a la fama y la fortuna. Nadie me lo va a impedir». Mientras discutían, el aire alrededor comenzó a vibrar. Pequeñas luces empezaron a aparecer entre los árboles, rodeando el claro.
Los Aluk-Soob se estaban manifestando, listos para defender su hogar. Jack, notando el fenómeno, palideció. ¿Qué está pasando? María extendió sus manos, y para asombro de Jack, un brillo verde emanó de ellas. Te lo advertí, Jack. Este lugar está protegido por fuerzas que no comprendes. Los Aluk-Soob son reales, y yo soy su guardiana. Las pequeñas criaturas comenzaron a materializarse completamente, rodeando a Jack y María. Sus ojos brillaban con una luz ancestral, y el aire se llenó con su canto mágico. Jack, ahora visiblemente asustado, retrocedió hacia la entrada del templo. Esto es imposible. Son solo leyendas, cuentos para niños. María avanzó, su voz mezclada con las de cientos de Aluk-Soob. Te lo advertimos, Jack Thompson. Este lugar no es para los codiciosos. La selva protege sus secretos, y yo soy su voz. El suelo bajo los pies de Jack comenzó a moverse, como si cobrara vida. Raíces y enredaderas brotaron del suelo, enroscándose alrededor de sus piernas. No. Suéltenme, gritó Jack, luchando en vano contra las plantas vivientes. María, sintiendo una mezcla de compasión y determinación, extendió su mano. Aún puedes elegir, Jack. Abandona tu búsqueda y serás liberado. Persiste, y la selva te reclamará. Jack, con el terror reflejado en sus ojos, miró a María y luego a los Aluk-Soob que lo rodeaban. En ese momento, comprendió que estaba frente a algo mucho más grande que él, algo que iba más allá de su comprensión del mundo. Yo me rindo, susurró finalmente, dejando caer su machete y el mapa antiguo. Las enredaderas aflojaron su agarre, y los Aluk-Soob retrocedieron, aunque mantuvieron su presencia visible. María se acercó a Jack, su aura aún brillando con poder ancestral. Has elegido sabiamente, dijo. Ahora debes irte y nunca regresar. La selva no olvida, Jack Thompson. Jack asintió, su arrogancia completamente desvanecida. Con pasos temblorosos, comenzó a alejarse del templo, lanzando miradas de asombro y miedo a los Aluk-Soob que lo observaban. Mientras Jack se perdía entre la vegetación, María sintió que una parte de ella había cambiado para siempre. Había aceptado su destino como guardiana, pero ¿qué significaría esto para su futuro y el de su pueblo? La anciana Alux apareció junto a María, su presencia reconfortante. Has pasado la prueba, joven guardiana. Pero este es solo el comienzo de tu viaje. María miró hacia el templo, sintiendo su poder palpitar en sintonía con su propio corazón. ¿Qué sucederá ahora? La anciana sonrió con sabiduría. La selva te necesita, María. Hay más amenazas por venir, y debes estar preparada. Tu entrenamiento como guardiana apenas comienza. Con estas palabras, los Aluk-Soob comenzaron a desvanecerse nuevamente en las sombras de la selva. María se quedó sola frente al templo antiguo, consciente de que su vida había cambiado para siempre. La magia de la selva corría por sus venas, y con ella, la responsabilidad de proteger los secretos ancestrales de su tierra. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, María emprendió el camino de regreso a su aldea. Sabía que tenía mucho que explicar a su abuela y a su pueblo, pero también sentía una nueva confianza en su interior. Era la guardiana de la selva, elegida por los Aluk-Soob, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La selva susurraba a su alrededor, sus secretos ahora un libro abierto para ella. María sonrió, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Su aventura apenas comenzaba, y el misterio y la magia de la selva maya serían sus compañeros en el camino que tenía por delante. Secretos ancestrales. El regreso de María a Sosem fue recibido con una mezcla de asombro y preocupación. Los aldeanos se reunieron en la plaza principal, murmurando entre sí mientras observaban a la joven que había desaparecido en la selva y regresado transformada. Su piel parecía brillar con una luz interior, y sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de sus años. Doña Carmela fue la primera en acercarse a su nieta, abrazándola con fuerza.
Mi niña, susurró la anciana, puedo sentir el cambio en ti. La selva te ha bendecido con su poder. María asintió, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Abuela, hay tanto que contar. Los Aluk-Soob, el templo, Jack. Don Pedro, el alcalde, se adelantó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó con el arqueólogo? ¿Encontró lo que buscaba? María miró a los rostros expectantes de su gente y supo que debía compartir la verdad, por increíble que pareciera. Con voz clara y firme, relató su aventura en la selva, cómo había seguido a Jack, el encuentro con los Aluk-Soob, y cómo había descubierto su papel como guardiana de los secretos ancestrales. Al principio, los aldeanos escuchaban con escepticismo, pero a medida que María hablaba, algo en su voz y en la energía que emanaba de ella les hacía creer. Algunos de los ancianos asentían con conocimiento, como si siempre hubieran sabido que este día llegaría. ¿Y qué pasó con el templo?, preguntó uno de los jóvenes del pueblo. ¿Realmente existe? María asintió solemnemente. Sí, existe. Pero está protegido por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los Aluk-Soob son reales, y han confiado en nosotros, en nuestro pueblo, para mantener sus secretos a salvo. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían emocionados, otros temerosos. Don Pedro se aclaró la garganta. María, ¿qué significa esto para Sosén? ¿Estamos en peligro? No estamos en peligro, respondió María con convicción. Pero tenemos una responsabilidad. Los Aluk-Soob nos han elegido como guardianes de la selva y sus secretos. Debemos honrar esa confianza. Doña Carmela tomó la mano de su nieta. María tiene razón. Nuestros ancestros siempre han sabido de la magia de la selva. Es hora de que recordemos nuestras antiguas tradiciones y las enseñanzas de nuestros abuelos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en Sosén. María, guiada por su nueva conexión con la selva y los Aluk-Soob, comenzó a enseñar a los jóvenes del pueblo sobre la importancia de preservar la naturaleza y respetar los lugares sagrados. Los ancianos, viendo que las antiguas profecías se estaban cumpliendo, compartían historias largo tiempo olvidadas sobre la relación entre los humanos y los espíritus de la selva. Una tarde, mientras María meditaba en el borde de la selva, sintió una presencia familiar. Al abrir los ojos, vio a la anciana Alux que la había guiado en su primera aventura. «Has hecho bien, joven guardiana», dijo la pequeña criatura con una sonrisa. «Pero tu entrenamiento apenas comienza. Hay muchos secretos que aún debes aprender». María inclinó la cabeza con respeto. «Estoy lista para aprender». «¿Qué debo hacer?». La anciana Alux extendió su diminuta mano. «Ven conmigo. Te mostraré los caminos ocultos de la selva y los secretos que han permanecido dormidos durante siglos». Con el corazón latiendo de emoción, María siguió a la Alux hacia la espesura. A medida que se adentraban en la selva, el mundo parecía cambiar a su alrededor. Los colores se volvían más vívidos, los sonidos más nítidos. María podía sentir el pulso de la vida en cada hoja, en cada gota de rocío. Llegaron a un claro oculto, donde un círculo de piedras antiguas se alzaba majestuosamente. En el centro había un pozo de agua cristalina que brillaba con una luz sobrenatural. «Este es el pozo de los ancestros», explicó la anciana Alux. «Aquí, los grandes chamanes y guardianes del pasado dejaron su sabiduría para las generaciones futuras». María se acercó al borde del pozo, maravillada por su belleza. «¿Cómo puedo acceder a esa sabiduría?». «Mira en las aguas y abre tu mente», instruyó la Alux. «Los secretos se revelarán a quien esté listo para recibirlos». María se inclinó sobre el pozo, su reflejo ondulando en la superficie cristalina. De repente, las aguas comenzaron a arremolinarse, y imágenes empezaron a formarse. Vio a sus ancestros, poderosos chamanes y sabios guardianes, realizando rituales antiguos y comunicándose con los espíritus de la selva. Conocimientos olvidados fluyeron hacia ella,
cómo hablar con las plantas y los animales, cómo canalizar la energía de la tierra para sanar, cómo ver más allá del velo que separa el mundo físico del espiritual. María absorbía todo con avidez, sintiendo que cada nuevo conocimiento la conectaba más profundamente con su herencia y su propósito. Cuando finalmente se apartó del pozo, sentía como si hubieran pasado horas, aunque el sol apenas se había movido en el cielo. La anciana Alux la observaba con una sonrisa de aprobación. «Has aprendido mucho, joven guardiana», dijo la criatura. «Pero recuerda, el conocimiento es solo el primer paso. La sabiduría viene con la práctica y la experiencia». María asintió, abrumada por todo lo que había visto y aprendido. «¿Cómo puedo usar este conocimiento para proteger la selva y a mi pueblo?». La anciana Alux señaló hacia el horizonte. «Las amenazas a la selva no han terminado con la partida del arqueólogo. Hay fuerzas en el mundo exterior que codician los recursos de estas tierras sagradas. Tu tarea será mantener el equilibrio entre el mundo moderno y las antiguas tradiciones». María sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una determinación renovada. «Estoy lista para enfrentar cualquier desafío que venga». «Bien», asintió la Alux. «Porque tu próxima prueba llegará pronto. Un grupo de hombres vendrá a Sosén, hablando de progreso y desarrollo. Pero sus intenciones no son puras. Buscan explotar la tierra sin respeto por sus guardianes». María frunció el ceño, recordando las palabras de Jack sobre turismo y desarrollo. «¿Cómo puedo detenerlos sin revelar los secretos de los Alux-Oob?». La anciana Alux sonrió misteriosamente. «A veces, joven guardiana, la mejor defensa es la sutileza. Usa tu nueva sabiduría para guiar a tu pueblo. Muéstrales el valor de la selva viva, no solo como recurso, sino como fuente de vida y conocimiento». Con estas palabras, la Alux comenzó a desvanecerse, mezclándose con las sombras de la selva. «Recuerda, María, nunca estás sola. Los Alux-Oob y los espíritus de la selva siempre estarán contigo». María se quedó sola en el claro, su mente zumbando con nuevos conocimientos y la advertencia sobre la amenaza por venir. Sabía que debía preparar a su pueblo, pero también sabía que debía hacerlo con cuidado. No todos estaban listos para aceptar la realidad de los Alux-Oob y la magia de la selva. Mientras caminaba de regreso a Sosén, María comenzó a formular un plan. Organizaría excursiones para los jóvenes del pueblo, enseñándoles sobre las plantas medicinales y la importancia del ecosistema. Trabajaría con los ancianos para revivir antiguas tradiciones y ceremonias que honraran a la selva. Y, sobre todo, fortalecería la conexión de su gente con la tierra que los había sostenido durante generaciones. Al llegar a la aldea, María fue recibida por su abuela, quien notó inmediatamente el cambio en su nieta. «¿Has estado con los Alux-Oob?», dijo doña Carmela, no como una pregunta, sino como una afirmación. María asintió. «Abuela, hay tanto que debo contarte. Y tanto trabajo por hacer». Doña Carmela tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Estamos contigo, mi niña. El camino del guardián nunca es fácil, pero es noble y necesario. Juntos, mantendremos viva la magia de nuestra tierra». Esa noche, mientras el pueblo de Sosén se preparaba para dormir, María se quedó despierta, mirando las estrellas. Podía sentir el pulso de la selva, el susurro de los Alux-Oob en el viento. Sabía que los desafíos por venir serían grandes, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Con la sabiduría de los ancestros en su corazón y el poder de la selva fluyendo por sus venas, María, la joven guardiana de Sosén, se preparaba para liderar a su pueblo hacia un futuro donde la antigua magia y el mundo moderno pudieran coexistir en armonía. La confrontación. Los días en Sosén transcurrían con una nueva energía desde el regreso de María. La joven guardiana había comenzado a implementar cambios sutiles pero significativos en la vida diaria del pueblo. Organizaba caminatas por la selva, enseñando a los niños y jóvenes sobre las plantas medicinales y la importancia de cada criatura en el ecosistema.
Los ancianos, inspirados por el renovado interés en las tradiciones, compartían historias largo tiempo olvidadas sobre la conexión entre el pueblo y la tierra. Sin embargo, la paz de Sosén estaba a punto de ser perturbada. Una mañana, el rugido de motores rompió la tranquilidad de la aldea. 3 camionetas lujosas se detuvieron en la plaza principal, levantando nubes de polvo a su paso. De ellas descendieron hombres vestidos con trajes caros y expresiones de determinación en sus rostros. María, que estaba ayudando a su abuela en el huerto, sintió una punzada de inquietud. Las palabras de advertencia de la anciana Alux resonaron en su mente: un grupo de hombres vendrá a Sosén, hablando de progreso y desarrollo. Pero sus intenciones no son puras. Rápidamente, María y doña Carmela se dirigieron a la plaza, donde ya se estaba formando una multitud curiosa alrededor de los recién llegados. El líder del grupo, un hombre alto con cabello canoso y ojos astutos, se presentó ante don Pedro, el alcalde. Buenos días. Soy el señor Ramírez, representante de Desarrollo Futuro S.A. Hemos venido a presentarles una propuesta que cambiará el futuro de Sosén para siempre. Don Pedro, visiblemente nervioso ante la presencia imponente de los visitantes, asintió cortésmente. Bienvenidos a nuestro pueblo, señor Ramírez. ¿De qué se trata esta propuesta? Ramírez sonrió, sus dientes blancos brillando bajo el sol de la mañana. Amigos, hemos descubierto que las tierras que rodean Sosén son ricas en recursos naturales. Estamos aquí para ofrecerles la oportunidad de unirse al progreso. Imaginen, empleos bien pagados, carreteras pavimentadas, un futuro próspero para sus hijos. Un murmullo de emoción recorrió la multitud. María sintió que se le encogía el corazón. Podía ver cómo las palabras de Ramírez cautivaban a algunos de los aldeanos, especialmente a los más jóvenes que soñaban con las comodidades del mundo moderno. Ramírez continuó, su voz cargada de promesas. Proponemos establecer una operación minera en la zona. Les aseguro que utilizaremos las técnicas más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. A cambio, su comunidad recibirá regalías generosas y oportunidades de desarrollo sin precedentes. María no pudo contenerse más. Dio un paso al frente, enfrentando a Ramírez. ¿Y qué pasará con la selva? ¿Con los animales y las plantas que han sido nuestro sustento durante generaciones? Ramírez la miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Ah, la preocupación de la juventud por la naturaleza. Admirable, sin duda. Pero te aseguro, jovencita, que nuestras operaciones serán completamente sostenibles. María sintió la energía de la selva palpitar en su interior, urgiéndola a actuar. Señor Ramírez, ¿sabe usted que esta selva es hogar de especies únicas en el mundo? ¿Qué contiene plantas con propiedades medicinales aún por descubrir? La verdadera riqueza de estas tierras no está bajo el suelo, sino en la vida que florece sobre él. Los ojos de Ramírez se estrecharon, perdiendo por un momento su fachada amistosa. Entiendo tu preocupación, pero el progreso es inevitable. No pueden vivir aislados del mundo moderno para siempre. Don Pedro, visiblemente incómodo con la tensión creciente, intervino. Quizás deberíamos discutir esto con más calma. Señor Ramírez, ¿por qué no nos da más detalles sobre su propuesta? Podríamos organizar una reunión del Consejo del Pueblo. Ramírez asintió, recuperando su sonrisa. Por supuesto. Estaremos encantados de explicar todo en detalle. Mientras tanto, hemos traído algunos obsequios para la comunidad, una muestra de nuestra buena voluntad. Sus asistentes comenzaron a descargar cajas de las camionetas, herramientas nuevas, medicinas e incluso algunos dispositivos electrónicos. María observó con preocupación cómo los ojos de muchos aldeanos brillaban ante estos regalos. Mientras la multitud se dispersaba, algunos emocionados por los obsequios, otros preocupados por las implicaciones de la propuesta, María se acercó a su abuela. Abuela, esto es exactamente lo que la anciana Alux me advirtió. ¿Qué podemos hacer? Doña Carmela miró a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. María, este es tu momento.
Los Aluk-Soob te eligieron para proteger la selva, pero también para guiar a nuestro pueblo. Debes mostrarles el verdadero valor de nuestra tierra. María asintió, su mente trabajando rápidamente. Necesito tiempo. Si pudiera llevar a todos a la selva, mostrarles su magia. Entonces eso es lo que harás, dijo doña Carmela con firmeza. Hablaré con don Pedro. Sugeriremos que antes de tomar cualquier decisión, todo el pueblo debe hacer un recorrido por la selva. Tú serás la guía. Esa noche, mientras Osén zumbaba con discusiones sobre la propuesta de Ramírez, María se adentró en la selva. Necesitaba consejo y fuerza para lo que estaba por venir. En el claro sagrado, rodeada por el círculo de piedras antiguas, María cerró los ojos y llamó a los Aluk-Soob con su corazón. El aire se llenó de pequeñas luces danzantes, y pronto se encontró rodeada por los guardianes espirituales de la selva. La anciana Alux apareció frente a ella, sus ojos brillando con sabiduría ancestral. Has enfrentado tu primera prueba con valentía, joven guardiana. Pero el verdadero desafío está por venir. María inclinó la cabeza con respeto. Necesito su guía. ¿Cómo puedo mostrar a mi pueblo el verdadero valor de la selva? La anciana Alux sonrió misteriosamente. La magia de la selva corre por tus venas, María. Confía en ella. Cuando guíes a tu gente por los senderos sagrados, permite que la selva hable a través de ti. Muéstrales no solo lo que ven sus ojos, sino lo que puede sentir su corazón. Los Aluk-Soob comenzaron a cantar una melodía antigua que resonaba con el pulso mismo de la tierra. María sintió que la energía fluía a través de ella, llenándola de una fuerza y una claridad que nunca antes había experimentado. Recuerda, continuó la anciana Alux, el futuro no se trata de elegir entre el progreso y la tradición. Se trata de encontrar un equilibrio, un camino donde el conocimiento ancestral y la innovación puedan coexistir en armonía. Con estas palabras, los Aluk-Soob comenzaron a desvanecerse, pero María sabía que nunca estaría realmente sola. La sabiduría de la selva y el poder de sus guardianes estarían siempre con ella. Al día siguiente, María se enfrentaría a su mayor desafío hasta ahora, guiar a su pueblo por la selva y mostrarle su verdadero valor, mientras luchaba contra las tentadoras promesas de Ramírez y su compañía. El futuro de Sosén y de la selva sagrada pendía de un hilo, y María sabía que sus acciones en los próximos días determinarían el destino de todo lo que amaba. Con determinación en su corazón y la magia de la selva fluyendo por sus venas, María se preparó para la batalla que estaba por venir. Una batalla que no se libraría con armas, sino con palabras, acciones y el poder transformador de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. El despertar. El amanecer pintaba el cielo de Sosén con tonos dorados y rosados cuando María se levantó, su corazón latiendo con anticipación y determinación. Hoy era el día en que guiaría a su pueblo por la selva, en un intento desesperado por mostrarles el verdadero valor de su tierra antes de que tomaran una decisión sobre la propuesta de Ramírez. Mientras se preparaba, María podía sentir la energía de la selva pulsando a través de ella, como si la propia tierra estuviera ansiosa por revelar sus secretos. Salió de su casa para encontrarse con un grupo ya reunido en la plaza del pueblo. Hombres, mujeres y niños, todos vestidos para la caminata, la esperaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo en sus rostros. Don Pedro se acercó a María, su expresión una mezcla de preocupación y esperanza. María, el señor Ramírez y sus asociados han insistido en unirse a nosotros en esta excursión. Dicen que quieren entender mejor nuestras preocupaciones. María asintió, aunque sentía una punzada de inquietud. La presencia de Ramírez complicaría las cosas, pero también podría ser una oportunidad para mostrarle la verdadera magia de la selva. Cuando todos estuvieron reunidos, incluyendo a Ramírez y sus asistentes, vestidos de manera incongruente con trajes y zapatos de ciudad, María tomó la palabra. Amigos y vecinos de Sosén, hoy los guiaré por senderos que quizás algunos de ustedes no han recorrido en años. Les pido que abran no solo sus ojos, sino también sus corazones a lo que la selva tiene para mostrarnos. Con estas palabras, María los guió hacia la espesura. A medida que se adentraban en la selva,
el aire se volvía más denso y húmedo, lleno de los sonidos y aromas de la vida salvaje. María caminaba con confianza, sintiendo como si cada paso estuviera guiado por una fuerza invisible. Su primera parada fue en un pequeño claro donde crecían una variedad de plantas medicinales. María se arrodilló junto a una planta de hojas verdes y flores púrpuras. «Esta es la flor de la luna», explicó, su voz clara y segura. «Nuestros ancestros la han usado durante siglos para tratar fiebres y dolores. Su poder curativo es tan fuerte que investigadores modernos están estudiando sus propiedades para desarrollar nuevos medicamentos». Mientras hablaba, María notó que las flores parecían brillar suavemente, como si respondieran a sus palabras. Vio cómo los ojos de algunos aldeanos se abrían con asombro, reconociendo la planta que sus abuelas habían usado para curarlos cuando eran niños. Ramírez, sin embargo, parecía impaciente. «Fascinante, sin duda. Pero seguramente estas plantas podrían cultivarse en otro lugar, ¿no? El progreso no tiene por qué significar la destrucción total». María lo miró directamente a los ojos. «Señor Ramírez, estas plantas no son solo organismos aislados. Son parte de un ecosistema complejo. Cada insecto, cada pájaro, cada gota de lluvia juega un papel en su crecimiento y propiedades. Trasplantarlas sería como intentar reproducir una sinfonía con solo un instrumento». Continuaron su camino, y María los llevó a un antiguo árbol de ceiba, sus raíces formando intrincados patrones en el suelo de la selva. «Este árbol», dijo María, poniendo su mano sobre la corteza rugosa, «tiene más de 500 años. Ha visto el paso de generaciones, ha sobrevivido huracanes y sequías. Para nuestros ancestros, era un puente entre el mundo terrenal y el espiritual». Mientras hablaba, un suave viento sopló a través de las ramas del árbol, produciendo un sonido casi musical. Algunos de los niños del grupo soltaron exclamaciones de asombro, e incluso algunos de los adultos más escépticos parecían impresionados. María continuó guiando al grupo más profundo en la selva, mostrándoles la increíble diversidad de vida que habitaba allí. Les enseñó sobre los jaguares, cuyas huellas encontraron cerca de un arroyo, explicando cómo estos majestuosos felinos mantenían el equilibrio del ecosistema. Les mostró colibríes que se alimentaban de flores exóticas, explicando cómo su papel en la polinización era crucial para la supervivencia de muchas especies de plantas. A medida que avanzaba el día, María podía sentir un cambio en la energía del grupo. Los aldeanos que al principio habían estado distraídos o escépticos ahora miraban a su alrededor con renovado asombro. Incluso algunos de los asistentes de Ramírez parecían afectados por la belleza y la magia de la selva. Finalmente, María los llevó a un claro sagrado, el mismo donde había recibido las enseñanzas de los Aluxo. El círculo de piedras antiguas se alzaba en el centro, rodeado de flores silvestres de colores vibrantes. «Este lugar», dijo María, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma, «ha sido sagrado para nuestro pueblo durante milenios. Aquí, nuestros ancestros se conectaban con los espíritus de la tierra, buscaban sabiduría y sanación». Mientras hablaba, el aire en el claro pareció cambiar. Una suave brisa sopló, llevando consigo el aroma de flores y tierra húmeda. Las piedras del círculo parecieron brillar bajo la luz del sol poniente, y el canto de cientos de aves llenó el aire. María cerró los ojos, sintiendo la energía de la selva fluir a través de ella. Cuando los abrió, vio que todos los presentes estaban en silencio, como hipnotizados por la magia del lugar. «Lo que ven aquí», continuó María, «no es solo un bosque. Es el corazón vivo de nuestra tierra, el guardián de nuestra historia y el protector de nuestro futuro. Cada árbol, cada animal, cada gota de agua es parte de un delicado equilibrio que ha tardado milenios en formarse». Se volvió hacia Ramírez, quien por primera vez desde que llegó a Sosén parecía verdaderamente conmovido. «Señor Ramírez, entiendo su deseo de progreso. Pero le pregunto, ¿qué tipo de progreso destruye la fuente misma de la vida? ¿Qué tipo de riqueza vale la pérdida de esta belleza y sabiduría ancestral?» Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Incluso los sonidos de la selva parecieron disminuir, como si la naturaleza misma estuviera esperando la respuesta.
Ramírez miró a su alrededor, luego a María, y finalmente a los aldeanos. Su expresión había cambiado, la máscara de hombre de negocios implacable se había agrietado, revelando una vulnerabilidad que nadie había visto antes. Yo, no sé qué decir, admitió finalmente. En todos mis años trabajando en desarrollo, nunca había experimentado algo así. Esta selva es más de lo que imaginaba. Don Pedro dio un paso adelante. Señor Ramírez, agradecemos su oferta y su visión de progreso. Pero como puede ver, nuestra riqueza no se mide en dinero o en recursos extraídos de la tierra. Nuestra verdadera riqueza está en la vida que nos rodea, en la sabiduría que esta selva guarda. Los aldeanos comenzaron a asentir y murmurar en acuerdo. María sintió una oleada de esperanza y orgullo por su gente. Ramírez miró a sus asistentes, luego de nuevo a la multitud. Creo que hemos cometido un error al venir aquí con esta propuesta. Claramente, hay más en juego de lo que habíamos considerado. María dio un paso hacia él, extendiendo su mano en un gesto de paz. Señor Ramírez, quizás este no sea el final de nuestra relación, sino el comienzo de algo nuevo. ¿Por qué no trabajamos juntos para encontrar formas de desarrollo que respeten y preserven la riqueza natural de esta tierra? Ramírez tomó su mano, una sonrisa genuina formándose en su rostro. Eso me gustaría mucho, María. Creo que todos tenemos mucho que aprender aquí. Mientras el grupo comenzaba su camino de regreso a Sosén, el aire estaba lleno de una energía nueva. Los aldeanos hablaban animadamente sobre lo que habían visto y experimentado, muchos jurando proteger la selva con renovado vigor. María caminaba en silencio, sintiendo una profunda gratitud hacia la selva y los Aluxo. Había enfrentado su prueba y, con la ayuda de la sabiduría ancestral, había logrado abrir los ojos y los corazones de su gente y de aquellos que amenazaban su hogar. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, María sabía que esto era solo el comienzo. Habían ganado una batalla, pero la lucha por preservar el equilibrio entre el mundo moderno y la sabiduría antigua continuaría. Sin embargo, ahora tenía la certeza de que, con la fuerza de su comunidad y la guía de los espíritus de la selva, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. El precio del poder. Los días siguientes a la excursión por la selva fueron un torbellino de actividad en Sosén. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente, atrayendo la atención no solo de las comunidades vecinas, sino también de periodistas y activistas ambientales de todo el país. María se encontró en el centro de una tormenta mediática, su rostro apareciendo en periódicos y noticieros como la joven que había detenido a una gran corporación con el poder de la naturaleza. Una mañana, mientras María ayudaba a su abuela en el huerto, vio a un grupo de personas acercándose a su casa. Entre ellos reconoció a don Pedro, el alcalde, y para su sorpresa, al señor Ramírez, quien parecía haber cambiado su traje de ejecutivo por ropa más apropiada para el clima tropical. Buenos días, María, saludó don Pedro con una sonrisa nerviosa. Tenemos visitantes importantes que quieren hablar contigo. María se limpió las manos en su falda y se acercó al grupo. Junto a Ramírez había una mujer de mediana edad con un traje elegante y un hombre joven que cargaba una cámara de video. María, comenzó Ramírez, su tono mucho más respetuoso que en su primer encuentro, te presento a la doctora Sofía Mendoza, del Ministerio de Medio Ambiente, y a Carlos Ruiz, documentalista. La doctora Mendoza dio un paso adelante, extendiendo su mano. María, es un placer conocerte. Hemos oído mucho sobre ti y lo que has logrado aquí en Sosén. Estamos muy interesados en aprender más sobre tu conexión con la selva y cómo podríamos aplicar ese conocimiento en otras áreas de conservación. María estrechó la mano de la doctora, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. Es un honor, doctora Mendoza. Pero debo aclarar que lo que sucedió no fue solo mi logro. Fue el esfuerzo de toda la comunidad y la sabiduría de nuestros ancestros. Carlos, el documentalista, se adelantó con entusiasmo. María, tu historia es increíble. Me gustaría hacer un documental sobre Sosén, la selva y tu papel como guardiana.
creo que podría inspirar a mucha gente en todo el mundo. María sintió que su cabeza daba vueltas. Todo estaba sucediendo tan rápido. Miró a su abuela en busca de orientación, y doña Carmela asintió con una sonrisa tranquilizadora. Quizás deberíamos discutir esto con más calma, sugirió María. ¿Por qué no pasamos adentro? Prepararé un poco de té de hierbas de la selva. Mientras el grupo se acomodaba en la modesta sala de la casa de María, ella no pudo evitar notar cómo los ojos de los visitantes recorrían las paredes decoradas con artesanías tradicionales y plantas secas colgando del techo. La doctora Mendoza fue la primera en hablar una vez que todos estuvieron sentados. María, el gobierno está muy interesado en lo que está sucediendo aquí en Sosén. Tu enfoque de conservación, basado en el conocimiento tradicional y la conexión espiritual con la tierra, podría ser un modelo para otras comunidades. Ramírez asintió, añadiendo, y desde el sector privado, estamos reconsiderando nuestros enfoques de desarrollo. Queremos aprender cómo podemos progresar sin destruir el medio ambiente. María escuchaba atentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aprecio su interés, comenzó con cautela, pero deben entender que lo que tenemos aquí es algo muy especial y delicado. No es algo que se pueda simplemente replicar o comercializar. Carlos, el documentalista, intervino con entusiasmo. Pero María, imagina el impacto que podría tener tu historia. Podrías inspirar a jóvenes de todo el mundo a conectar con sus raíces y proteger la naturaleza. María cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de la selva fluir a través de ella. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una sabiduría que iba más allá de sus años. Entiendo su entusiasmo y agradezco sus intenciones, dijo con voz firme. Pero debo advertirles que hay fuerzas aquí que van más allá de lo que podemos ver o entender completamente. Los Aluxo, los espíritus guardianes de la selva, no son un cuento folclórico o una atracción turística. Son reales, y su sabiduría y poder deben ser respetados. Un silencio cayó sobre la habitación. La doctora Mendoza y Ramírez intercambiaron miradas, mientras que Carlos parecía aún más emocionado. María, dijo la doctora Mendoza con cuidado, entendemos y respetamos tus creencias. Pero desde un punto de vista científico. María la interrumpió suavemente. Doctora, con todo respeto, hay cosas en esta selva que la ciencia aún no puede explicar completamente. Les mostraré, pero deben prometer que respetarán los deseos de los Aluxo y de nuestra comunidad. Los visitantes asintieron, aunque María podía ver la duda en sus ojos. Se levantó y los guió fuera de la casa, hacia el borde de la selva. El aire parecía vibrar con una energía invisible mientras se adentraban en la espesura. María los llevó a un pequeño claro donde crecían flores de colores brillantes que ninguno de los visitantes había visto antes. Se arrodilló junto a una planta y comenzó a cantar suavemente en maya antiguo, una canción que los Aluxo le habían enseñado. Para asombro de todos, las flores comenzaron a brillar con una luz suave, y el aire se llenó de pequeñas luces danzantes. Los pájaros y los insectos se unieron al canto de María, creando una sinfonía mágica de la naturaleza. Esto, dijo María, volviéndose hacia los visitantes con ojos brillantes, es solo una pequeña muestra del poder y la magia que protegemos aquí. No es algo que se pueda capturar en una cámara o replicar en un laboratorio. Es la esencia misma de la vida, la conexión entre todos los seres. Los visitantes estaban sin palabras, sus ojos abiertos de par en par ante el espectáculo que acababan de presenciar. Incluso Ramírez, que días antes había descartado las creencias locales como supersticiones, parecía profundamente conmovido. María, dijo la doctora Mendoza finalmente, su voz temblando ligeramente, creo que hemos subestimado gravemente la profundidad de lo que está sucediendo aquí. Necesitamos repensar completamente nuestro enfoque. Ramírez asintió, añadiendo, nunca había visto nada igual. María, ¿cómo podemos ayudar a proteger esto sin interferir o explotarlo? María sonrió, sintiendo que por fin estaban entendiendo. El primer paso es escuchar. Escuchar a la tierra, a los ancianos, a los espíritus. Trabajemos juntos,
pero con el entendimiento de que hay cosas que deben permanecer sagradas y protegidas. Mientras regresaban a la aldea, María podía sentir que algo había cambiado. Los visitantes caminaban en silencio, claramente procesando lo que habían experimentado. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino, pero sentía esperanza. Esa noche, después de que los visitantes se hubieran ido, María se sentó con su abuela en el portal de su casa, mirando las estrellas. «Abuela», dijo María suavemente, «¿crees que hice lo correcto al mostrarles la magia de la selva?». Doña Carmela tomó la mano de su nieta entre las suyas. «Mi niña, has dado un paso valiente. Has abierto una puerta entre dos mundos. Ahora, tu desafío será mantener el equilibrio». María asintió, sintiendo el peso de su responsabilidad. Sabía que los días venideros traerían nuevos desafíos. El mundo exterior ahora conocía el secreto de Sosén, y con ese conocimiento vendrían tanto oportunidades como peligros. Mientras el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los secretos de la selva, María se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, siempre protegería la magia y la sabiduría de su tierra y su gente. El camino por delante sería difícil, pero con la guía de los Aluxob y la fuerza de su comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El equilibrio restaurado. Los meses siguientes a la revelación de la magia de Sosén fueron un torbellino de actividad y cambios. La noticia de lo sucedido se extendió como fuego en la selva, atrayendo la atención de todo el país e incluso más allá de sus fronteras. María se encontró en el centro de un huracán mediático, su rostro apareciendo en periódicos y programas de televisión, su historia inspirando a miles. El documental de Carlos, titulado La Guardiana de la Selva, se convirtió en un fenómeno internacional, ganando premios en festivales de cine y despertando un renovado interés en la conservación y el conocimiento indígena en todo el mundo. Sin embargo, con la fama llegaron nuevos desafíos y responsabilidades. Una mañana, mientras María caminaba por la plaza de Sosén, notó cuánto había cambiado su pequeña aldea. Turistas de todas partes del mundo deambulaban por las calles, cámaras en mano, ansiosos por capturar un vistazo de la magia que habían visto en el documental. Tiendas de artesanías y pequeños hoteles habían surgido para atender a los visitantes, trayendo una nueva prosperidad a la comunidad, pero también amenazando con alterar el delicado equilibrio que María había luchado tanto por proteger. Con un suspiro, María se dirigió hacia el borde de la selva, buscando un momento de paz y conexión con los Aluxob. Mientras caminaba por un sendero familiar, sintió una presencia a su lado. Al mirar, vio a la anciana Alux que la había guiado desde el principio. «Has recorrido un largo camino, joven guardiana», dijo la Alux con una sonrisa enigmática. «Pero tu mayor desafío está por venir». María se detuvo, sintiendo un peso en su corazón. «¿Qué quieres decir? ¿Acaso no hemos logrado proteger la selva?». La anciana Alux sacudió la cabeza suavemente. «Has protegido la tierra de la destrucción física, es cierto. Pero ahora enfrentas una amenaza más sutil, la comercialización de la magia, la pérdida de lo sagrado en medio de la curiosidad mundana». María asintió, comprendiendo. Había visto cómo algunos visitantes trataban de capturar la magia de la selva en sus cámaras, como si fuera una atracción turística más. «¿Qué debo hacer?». «Debes encontrar el equilibrio», respondió la Alux. «Entre compartir la sabiduría y proteger lo sagrado. Entre el progreso y la tradición. Entre el mundo exterior y el corazón de la selva». Con estas palabras, la anciana Alux desapareció entre las sombras de los árboles, dejando a María con mucho en qué pensar. Esa tarde, María convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Todos los habitantes de Sosén estaban presentes, junto con representantes del gobierno, científicos, e incluso algunos de los turistas que habían venido a experimentar la magia de la selva. María se paró frente a la multitud, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Respiró profundo, sintiendo la energía de la selva fluir a través de su ser, y comenzó a hablar. «Amigos, vecinos, visitantes», su voz resonó clara y fuerte. «Hemos sido bendecidos con un don increíble,
la conexión con la magia y la sabiduría de la selva. Pero con este don viene una gran responsabilidad. Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada persona en la multitud. Hemos abierto nuestras puertas al mundo, y el mundo ha respondido con asombro y curiosidad. Pero debemos tener cuidado de no perder nuestra esencia en el proceso. María continuó, su voz cargada de emoción y determinación. A partir de hoy, implementaremos nuevas reglas para proteger la santidad de nuestra selva y nuestras tradiciones. Los tours serán limitados y guiados solo por miembros de nuestra comunidad entrenados en nuestras tradiciones. No se permitirán cámaras en áreas sagradas. Y lo más importante, pedimos a todos los visitantes que vengan no solo a ver, sino a aprender y respetar. Hubo murmullos entre la multitud, algunos de aprobación, otros de preocupación. María vio a Ramírez y a la doctora Mendoza entre la gente, asintiendo con aprobación. Además, continuó María, estableceremos un consejo de guardianes, formado por ancianos de nuestra comunidad y representantes de los Aluk-Soob. Este consejo supervisará todas las decisiones relacionadas con la selva y nuestras tradiciones. A medida que María detallaba su plan, podía sentir un cambio en la energía de la multitud. La tensión inicial se transformó en una sensación de unidad y propósito compartido. No estamos cerrando nuestras puertas, concluyó María. Estamos invitando al mundo a ser parte de algo más grande, a aprender de la sabiduría ancestral y a trabajar juntos para proteger no solo esta selva, sino todos los lugares sagrados de la tierra. Cuando María terminó de hablar, un silencio reverente cayó sobre la plaza. Luego, lentamente, un aplauso comenzó a crecer, hasta que toda la multitud estaba de pie, vitoreando y aplaudiendo. En los días y semanas siguientes, los cambios comenzaron a implementarse. Los turistas, lejos de sentirse desalentados por las nuevas reglas, parecían apreciar aún más la experiencia. Venían no solo para ver la magia, sino para aprender y contribuir. Científicos trabajaron junto a curanderos tradicionales, descubriendo nuevas propiedades medicinales en las plantas de la selva. Empresarios como Ramírez colaboraron con la comunidad para desarrollar formas sostenibles de ecoturismo que beneficiaran tanto a la economía local como al medio ambiente. María, por su parte, continuó su entrenamiento con los Aluk-Soob, profundizando su conexión con la selva y aprendiendo más sobre su papel como guardiana. A menudo la veían caminando por los senderos de la selva, a veces sola, a veces acompañada por visitantes selectos, compartiendo la sabiduría de la tierra con aquellos que estaban verdaderamente dispuestos a escuchar y aprender. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Sosén, María se encontró de nuevo en el claro sagrado donde todo había comenzado. La anciana Alux apareció a su lado, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa de aprobación. «Has encontrado el equilibrio, joven guardiana», dijo la Alux. «Has abierto un camino entre dos mundos, permitiendo que la sabiduría antigua fluya hacia el futuro». María sonrió, sintiendo una profunda paz en su corazón. «No lo hice sola», respondió. «Fue el esfuerzo de toda la comunidad, y la guía de los Aluk-Soob». La anciana Alux asintió. «Y ese es el secreto más grande de todos. La verdadera magia no reside en una persona o en un lugar, sino en la conexión entre todos los seres, en el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo antiguo y lo nuevo». Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, María sintió que había completado un círculo. Su viaje como guardiana apenas comenzaba, pero ahora entendía que su papel no era solo proteger la selva, sino ser un puente entre mundos, manteniendo viva la magia y la sabiduría ancestral en un mundo en constante cambio. El viento susurró entre los árboles, llevando consigo las voces de los Aluk-Soob y los espíritus de la selva. María cerró los ojos, escuchando la canción eterna de la tierra, sabiendo que mientras hubiera guardianes dispuestos a escuchar y proteger, la magia de la selva maya viviría para siempre. Y así, en el corazón de la península de Yucatán, en la pequeña aldea de Sosén, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y la naturaleza comenzaba a escribirse. Un capítulo de esperanza, de equilibrio y de magia, guiado por la sabiduría de los antiguos y la visión de una joven guardiana que se atrevió a creer en el poder de la conexión entre todos los seres. La leyenda de los Aluk-Soob,
una vez olvidada, ahora vivía en los corazones de todos aquellos que habían sido tocados por la magia de Sosén. Y María, la joven que había comenzado su viaje con dudas y miedos, se había convertido en un faro de esperanza para un mundo que anhelaba reconectar con sus raíces y con la sabiduría de la tierra. Mientras la noche caía sobre la selva, las luces de Sosén brillaban como estrellas caídas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la sabiduría y la magia siempre encontraría su camino. Y así, la historia de María y los Aluxo se convirtió en una leyenda viviente, un testimonio del poder del equilibrio, la conexión y el respeto por la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Fin.